A ver, cuando oímos hablar del hambre en el mundo, lo primero que suele venirnos a la cabeza es la caridad, ¿verdad? Pero, ¿y si lo enfocáramos como una cuestión de ley? Hoy vamos a desgranar qué es el derecho humano a una alimentación adecuada, apoyándonos en los documentos clave de las Naciones Unidas que lo definen. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar por entender la dimensión real del problema, luego definiremos qué es exactamente este derecho porque tiene su miga, desmontaremos algunos mitos bastante comunes, veremos qué se les exige a los estados y al final la pregunta del millón: ¿cómo pasamos de la teoría a la práctica? Y aquí viene el primer punto, que es clave. Hay que cambiar el chip. La crisis del hambre no es solo una tragedia que nos pide, no sé, que seamos solidarios. Es, y esto es lo importante, una crisis de derechos que exige justicia. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, quedémonos con esta cifra. Más de 840 millones de personas. Ojo, según la ONU, esa es la cantidad de gente que sufre desnutrición crónica. Es que es un número tan bestia que nos obliga a preguntarnos, ¿de verdad el problema es que no hay comida para todos? Y claro, esto nos lleva directos a la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. ¿El problema es de producción, de escasez, o es más bien un fallo a la hora de proteger un derecho fundamental? Porque claro, la respuesta lo cambia todo. Pues bien, el derecho internacional aquí no deja lugar a dudas. Como dice el Comité de la ONU, este derecho está ligado a la dignidad humana. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque, pensémoslo un segundo, ¿de qué sirve el derecho a la vida o a la salud si simplemente no hay nada que llevarse a la boca? Vale, entonces, si estamos de acuerdo en que es un derecho fundamental, ¿qué significa exactamente? ¿En qué consiste? Vamos a desgranar sus componentes clave para entender de qué hablamos en términos legales. Aquí tenemos la definición oficial. Y ojo, la palabra clave aquí no es tanto alimentación, sino acceso. Fijaos bien, se habla de tener acceso físico y económico y los medios para conseguir esa comida de forma sostenible. O sea, no es un regalo, es la capacidad de valerse por uno mismo. Para que todo esto no se quede en algo abstracto, la ONU lo divide en 3 pilares que tienen que darse a la vez. Son disponibilidad, accesibilidad y adecuación. Es que de poco sirve que haya comida en las tiendas si la gente no puede pagarla, o si lo que hay no es adecuado para su salud, ¿no? Vamos a hacer doble clic en esto de la accesibilidad, porque tiene dos caras muy importantes. Por un lado, la económica. Comer no puede suponer tener que elegir entre un plato de comida y, no sé, un techo o las medicinas. Y por otro, la física, que significa que todo el mundo, da igual su condición o lo lejos que viva, tiene que poder llegar a esa comida. Y llegamos al tercer pilar, adecuación, que es fundamental. Nos recuerda que no todo es cuestión de calorías. La comida tiene que ser nutritiva, pensando en la edad, la salud de cada persona. Tiene que ser segura, claro. Y, un punto que a veces se olvida, tiene que ser culturalmente aceptable. Bueno, como estamos viendo, es un concepto complejo, lleno de matices. Y claro, esto ha provocado que surjan unos cuantos mitos bastante extendidos. Vamos a desmontar los más típicos. El mito número uno, el que más se oye, es que esto es como el derecho a que el gobierno te dé de comer gratis, una especie de paga. Pero la realidad es justo la contraria. El objetivo es que la gente pueda alimentarse por sí misma con dignidad. La ayuda directa, digamos, es el último recurso, no la norma. Otro mito muy extendido es que simplemente no hay suficiente comida en el mundo para todos. Pero los datos, por ejemplo de la FAO, nos dicen otra cosa. El problema no es de producción global, es de distribución y acceso. El hambre, al final, es en gran medida un problema político y económico. Vale, entonces, si no se trata de regalar comida, ¿cuál es el papel de los estados? Pues al reconocer esto como un derecho, asumen unas obligaciones legales muy concretas, y esto no es opcional, es un compromiso en toda regla. El derecho internacional organiza todo en 3 niveles de obligación. Podemos imaginarlo como una escalera de compromiso para los estados, que va desde lo más básico, que es no estorbar, hasta la acción directa. Esta tabla lo deja clarísimo, porque traduce la jerga legal a cosas concretas. A ver, respetar significa, básicamente, no hagas daño. Por ejemplo, no expulsar a la gente de sus tierras de cultivo. Proteger significa evita que otros hagan daño, por ejemplo, regulando a las empresas. Y realizar, que ya es la parte proactiva, es ayuda, como creando programas de apoyo para pequeños agricultores. Muy bien, ya tenemos los principios, las obligaciones, todo el marco teórico. Pero ahora viene la pregunta del millón, la más importante de todas. ¿Cómo se lleva todo esto del papel a la realidad del día a día? Pues para que esto funcione de verdad, hace falta un plan nacional bien pensado. Y esto significa tener leyes claras, definir quién es responsable de qué y esto es fundamental, crear mecanismos para que la gente, la ciudadanía, pueda pedirle cuentas a sus gobiernos si no cumplen. Y así cerramos el círculo. La teoría, la arquitectura legal, está ahí.
Los principios son claros, pero el gran desafío, el desafío global, es este. ¿Cómo cerramos esa brecha inmensa que hay entre lo que dice la ley y lo que pasa en la mesa o en la mesa vacía de tantísimas familias? La respuesta a esa pregunta, esa es la que de verdad importa.